Hola amigos, bienvenidos a España, bienvenidos a Granada. Viajar con Fabi, ven conmigo y acompáñame a descubrir los rincones de cada ciudad. Viajar con Fabi, porque viajar es soñar, viajar es vivir, pero qué bueno será viajar con Fabi. Viajar con Fabi, ven conmigo y acompáñame a descubrir los rincones de cada ciudad. Viajar con Fabi, porque viajar es soñar, viajar es vivir, pero qué bueno será viajar con Fabi. Hola a todos viajeros, bueno, estoy en Granada, como les he comentado, y lo que sí te recomiendo que si vas a venir a Granada, que pierdas tiempo y localices a una persona que sepa de esto. Tengo la suerte de conocer a Marta, que está aquí. Es una joven que no solo es granadina, sino que ama la ciudad y te va a contar secretos que yo con 26 años que llevo aquí no sabía que existía. Aquí está la amiga Marta. Ella es profesional en turismo, tiene una Pateando Granada. Cuéntame un poco, ¿quién es? Pues mira, Pateando Granada es mi proyecto un poco personal de divulgación de la cultura de Granada, las cositas que hacer aquí, sobre todo las cosas que no conocemos ni los propios granadinos, Fabi, porque Granada es una ciudad que tiene muchísimo, está poco explotada, como seguro tú vas a desvelar también, y bueno, pues yo me dedico un poco a eso con mis redes sociales. Ella te va a mostrar los rincones, eso que vas a pasar, y si no te lo dicen no te vas a enterar. Venga, vamos a empezar con lo primero. Oye Marta, cuéntame qué es eso que se ve ahí enfrente. Bueno, Fabi, pues estamos prácticamente en el centro neurálgico de Granada, donde está toda la, digamos, la chicha histórica. Y por supuesto, aquí tenemos un monumento, un pequeño recordatorio de un evento importantísimo, ya no solo para Granada, sino pues un poquito para la historia de la humanidad, que tuvo lugar aquí, ¿vale? No exactamente en este rincón, sino en un pueblo que está a unos 10-11 kilómetros de Granada, que se llama Santa Fe. Allí es donde los reyes católicos, Isabel y Fernando, y nuestro amigo Cristóbal Colón, digamos que tuvieron las últimas reuniones y la firma de lo que serían las capitulaciones para que Cristóbal pudiera hacer ese viaje que todos sabemos acabó desembocando en América, ¿no? En un principio él quería encontrar una rutita más corta para llegar a India, pero al final acabó aterrizando, digamos, ¿no?, en un continente que ellos desconocían por completo. Entonces, todo esto se dio en Granada y por tanto aquí tenemos la estatua, el monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón, justo firmando esas capitulaciones. Que la plaza esta se llama Isabel la Católica. Mira, toda esta zona se llama un poco en referencia a este evento. La plaza, como bien dices, es la plaza Isabel la Católica. Esta calle que baja es una de las arterias principales de Granada y se llama la calle Reyes Católicos, ¿vale? Y esta que empieza aquí, que también es una gran avenida, de las más importantes de Granada, se llama Gran Vía, pero tiene un apellido. Se llama Gran Vía de Colón. Anda. Así que fíjate, al final toda la zona nos recuerda a la hispanidad y todo el tema este. Ahí está. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a ir para Plaza Nueva. Para Plaza Nueva, que está aquí al lado. Venga, pues Plaza Nueva nos vamos para aquel lado de allá. Vale. Ok, vamos. Y bueno, estando en Plaza Nueva, subes por la Cuesta de Gómez, que es esta calle muy empinada, pero ni bien subes, a unos metros, giras a la izquierda y te metes por unos callejones, por estos que hay aquí. En Granada tienes que aprovechar todos estos callejones, meterte sin miedo y caminar, porque vas a descubrir auténticas maravillas. Y Marta me dijo que sigamos por aquí, por este callejón, que me iba a dar una gran sorpresa. Bueno, seguimos caminando por estos callejones. Marta, ¿dónde estamos yendo ahora? Pues estamos llegando al mirador de la Almanzora Alta. Hay quien lo llama también el mirador de las Churras y yo creo que es de los mejores sitios para vislumbrar todo el Albaicín. Vale. Hay una cosa que, a ver si me ayudas tú a ver cómo es la frase. Esta frase yo la conocí, la escuché por primera vez cuando llegué hace 26 años, que decía, dale limosna a mujer. Que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Vale, pues ahora os vais a dar cuenta por qué esa frase. Mirad lo que es aquí atrás. Todo esto que se ve aquí es... el Albaicín. El Albaicín. Esto es parte de la belleza que tiene Granada. El Albaicín era básicamente
el lugar donde vivía la mayoría de la gente en época islámica, ¿vale? La Alhambra sería la corte del sultán, mientras que el Albaicín era la ciudad propiamente. Bueno, Marta, cuéntame qué hay ahí enfrente. Bueno, ves por dónde empezamos, que aquí hay muchas cosas. Fíjate, lo que vemos aquí más al este, ¿no? Sí. Serían las murallas nazarí. Anda. Son murallas de los tiempos de la Alhambra, que las mandó construir Yusuf I. Él fue el sultán, para que te haga una idea, el sultán número 7 de la dinastía, ¿vale? Hubo en total de 24 sultanes y él fue pues de los primeritos. Pues en el siglo XIV mandó construir, digamos, una cerca que le daba la vuelta a toda la ciudad. Y además había luego otra parte de muralla más antigua en la parte alta del Albaicín. Si te fijas, un poquito digamos, en la parte más alta de las murallas vemos una iglesia, ¿no? Sí. Esta fue la iglesia de San Miguel Alto. Luego tenemos la de San Miguel Bajo, que te la enseño ahora. Y allá arriba ya no opera como iglesia porque no iba nadie, ¿no? Está como muy lejos, muy complicado el acceso. Pero tiene, Fabi, yo creo, el mejor mirador de Granada. Es espectacular. Y la tranquilidad que tiene ahí. Bueno, ya cada vez hay más gente, pero sí, hay tranquilidad. Desde allí arriba ves todo el Albaicín, desde arriba ves la Alhambra. Tremendo. Bueno, si ya seguimos moviéndonos un poquito hacia la izquierda, vamos a llegar a, por contra, el mirador más petado de Granada, ¿vale? Más lleno de gente, que sería el mirador de San Nicolás. Justo esa iglesia blanca que vemos allí enfrente, Sí. que de hecho es temprano y ya vemos que está lleno de gente. Por supuesto, a ver, es el más turístico, pero es que por otra parte es imposible irse de Granada sin visitar San Nicolás, porque Exacto. es, digamos, el que te deja una visión más panorámica de la Alhambra. La vista es tremenda. De hecho, hace muchos años vino el presidente americano, Así es. Bill Clinton, Bill Clinton fue, sí. y no tuvo mejor idea que decir que la mejor puesta de sol es la Alhambra. Así es. Dijo, la mejor puesta de sol que he visto en mi vida ha sido la de San Nicolás. O sea, fíjate tú, que es un tipo que ha viajado muchísimo y la verdad que fue un honor para los granadinos que dijera eso. Incluso se puso una placa. Se puso una placa. En el Albaicín, pero al final se retiró porque era un poco como cutre. Ya. Ay, Al pobre. final la retiramos. Y bueno, si te fijas va a haber muchas torrecitas de iglesia, ¿verdad? Muchos campanarios. Sí. Todas las iglesias del Albaicín son antiguas mezquitas. Anda. ¿Vale? Todas son antiguas mezquitas que a finales de 1400, principios de 1500, los reyes católicos, la reina Isabel de hecho, decidió pues eso, que fueran demolidas para construir iglesias en su lugar. Bueno, Marta, cuéntame, ¿qué es eso que estás tocando ahí? Tenemos aquí una sorpresita. Ahora mismo estamos en uno de los puentes del río Darro, ahí abajo tenemos el susodicho. Y en este tipo de material y en muchas areniscas que podemos ver por los edificios de Granada, incluso en el propio suelo, nos vamos a encontrar restos de fósiles que tienen entre 4 y 9 millones de años. Fíjate, Fabi, aquí Anda, vemos una es conchita. como una conchita. Anda. Exacto. Por aquí Qué tenemos guapo. una. Es que hay cientos, además es muy fácil verlos. Por aquí teníamos, mira, aquí vemos el borde de otra concha, aquí otra, ¿ves? Y esto se debe a que Granada, pues hace varios millones de años, estuvo cubierta por el mar de Tetis. Entonces se fueron creando un montón de sedimentos, ¿no?, en el fondo de ese mar, y cuando se fue secando, pues se han quedado en nuestras tierras y ahora los podemos ver en los materiales constructivos. Vaya, pues estos sí que son descubrir rincones, pero bien ocultos. Son sorpresitas que están por todas Sí, partes. sí, me gusta esto. Venga, seguimos para arriba. Vamos para allá. Bueno, Marta, que he grabado una ventana que hay ahí arriba. Cuéntame qué dice ahí. Ahí vemos que pone Esperándola del cielo. Sí. ¿Vale? Esperándola del cielo nos está recordando una leyenda, una historia que supuestamente pasó en esta casa. A día de hoy es el Museo Arqueológico de Granada y lo llamamos la Casa de Castril. Cuando Granada es tomada por los cristianos, la reina Isabel, sobre todo, es la que se encarga un poco pues, de dar concesiones y de dar recompensa a la gente que fue importante en la conquista. Bueno, pues a su secretario, Hernando de Zafra, le entregó esta y múltiples propiedades, ¿vale? Por eso la llamamos la Casa de Castril. Bueno, pues como te digo, este sitio perteneció a Hernando de Zafra y resulta que tenemos una leyenda que habla de un descendiente suyo, creo que era su bisnieto, que era un hombre con mucha mala polla granaína. Mucha mala polla, muy Ay, mal qué bueno. carácter.
y digamos que tenía a su hija amargada, ¿vale? Su hija se llamaba Elvira y él era viudo, por tanto los únicos que vivían aquí eran Elvira y él. Bueno, pues este hombre tenía a la hija totalmente encerrada, no quería dejarla salir, salvo para ir a esta iglesia, a misa o para poco más, ¿vale? No podía salir de casa para nada. La muchacha tenía sus 15, 16 añitos y ya estaba pues deseando conocer a algún chico, enamorarse, vivir la vida, ¿no? Y fíjate tú que tenía poca vida la muchacha, claro, pues aún así le dio lugar a enamorarse. Anda. Con un muchacho que asistía también a esta iglesia. Bueno, pues ella aprovechaba sus paseos a la iglesia para hablar con él, para irse conociendo. Y fíjate tú, si era bonita la historia, que incluso el párroco, el propio sacerdote de la iglesia, como que colaboraba para que se juntaran los novios, ¿no? Aún así, este muchacho pertenecía a una familia... Sí, vale. Pertenecía a una familia que era, digamos, enemiga de la familia de Elvira, ¿no? Y por supuesto, su padre tenía muchos enemigos. Por tanto, lo que hacían era que se veían a escondidas. Cuando el padre se enteró... Ahora. Cuando el padre se enteró, hacía lo posible pues, por no dejarla nunca sola, pero en una ocasión tuvo que asistir a una reunión en otro pueblo, que está bastante lejos, en Alhama de Granada, y Elvira aprovechó para invitar a este muchacho a su casa. Sí. Contaron además con la ayuda de un monaguillo de esta iglesia que se llamaba Luisillo, y él estaba un poco como custodiando que nadie llegara y que nadie los pillara, ¿vale? Sí. Entonces, este hombre, el padre, yo no sé si le daría una corazonada o lo que sea, que se volvió antes de tiempo y los pilló en la casa. Anda. ¿Vale? Luisillo, el monaguillo, fue corriendo a avisarlo, al muchacho le dio tiempo de esconderse bajo la cama, pero pilló a Elvira pues con poca ropa y al monaguillo allí con ella, ¿vale? Avisándola. Pero claro, el padre pensó que era el monaguillo el que estaba pues haciendo tejemanejes con su hija. Pobre Luisillo. Pobre Luisillo, pobrecito mío, cayó toda su furia contra Luisillo. Parece ser que serían las últimas palabras que le dijo don Hernando de Zafra a Luisillo, porque este pobre muchacho, cuando estaba colgando de ese balcón, parece que lo ahorcó, le suplicó Clemencia, Clemencia, por favor, don Hernando, yo no he hecho nada, por favor, tenga usted piedad de mí. Y le dijo Hernando, morirá, pides clemencia y morirá esperándola del cielo porque de mí no la va a obtener. Y efectivamente colgó a Luisillo de ese balcón, el muchacho murió de forma injusta y si te fijas es un balcón que está tapiado, ¿vale? Porque según comentan, pues ya no se fiaba para nada de su hija, la emparedó como quien dice, cerró todas las ventanas y se comenta que Elvira murió de pena en esa habitación. Por tanto, a día de hoy, según cuenta la gente, cuando pasas por esta calle, por el Paseo de los Tristes que lo llamamos, se escuchan lamentos, incluso se puede llegar a ver la figura de Elvira, vestida de blanco, sollozando por aquella tragedia que vivió. Vaya, qué interesante, muy buena historia, muy bonita. Te voy a contar primero por qué se llama el Paseo de los Tristes. Porque si tú te metes en Google Maps ahora mismo, lo que vas a ver es que se llama Paseo del Padre Manjón. Es el nombre oficial del sitio, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate lo que tenemos ahí arriba. Va a ver la Torre de Comares, que es uno de los palacios más bonitos de la Alhambra. O sea que esa es la colina de la Sabica, donde se asienta efectivamente la Alhambra. Bueno, pues te cuento que en Granada el cementerio de la ciudad, se encuentra detrás de la Alhambra, ¿vale? Está justo ahí arriba también. Entonces, de toda la vida, los cortejos fúnebres han pasado por aquí. Venían por aquí, desde abajo de donde estábamos. Exacto, sí, desde aquella zona, desde el centro de la ciudad, han venido por aquí, por esta calle, y efectivamente ahí empieza la subida hacia la colina de la Sabica. Bueno, es así. Una cuesta buena. Una cuesta que no veas, que llamamos la cuesta de los chinos, y efectivamente aquí es donde las familias pues se despedían y ya dejaban a los enterradores subir el vale. Entonces lo llamamos el Paso de los Tristes porque por aquí la gente pues iba a darle el último adiós. El último adiós a las personas. Ahí está, entonces pues muy contentos nos iban. Vaya, pues subir toda esa cuesta, tela, ¿eh? Sí, la cuesta de los chinos tiene mucha tela. Pero fíjate que tenemos varias cositas aquí, además de nuestra maravillosa Alhambra. Este hotel que vemos ahí un poco lúgubre, este edificio detrás de los árboles, lo llamamos el Hotel Reuma. El Hotel Reuma, de quien lo llama la Casa de Muñecas, también lo llaman la Maleta por la forma que tiene, pero la cosa es que fue un hotel que abrieron y que duró muy poquito tiempo abierto por la ubicación que tiene, que es espectacular, digamos, a los pies de la Alhambra, ¿no? Claro. Justo encima del río El Darro. río. Pero lo que le pasa a este hotel es que tiene todo el día sombra, ¿vale? Está todo el día en la umbría. Y claro, a eso la suma tener el río al lado con toda la humedad y tal, la gente que se quedaba ahí acaba saliendo con un dolor de huesos que no veas. De rodillas se iba. De rodillas. Entonces finalmente cerró. Estamos ahí a ver si lo recuperan, pero por lo pronto está cerrado. Muy bien. Bueno, y por último quiero dejarles estas imágenes
Y bueno, como muchos me conocen y saben que yo muchas veces he dicho que Granada a mí me robó el corazón. ¿Y cómo no me va a robar el corazón? Es una belleza de ciudad y a cambio me ha dado un hijo que nació en Granada. Volveré a visitar Granada porque siempre hay muchas cosas por descubrir. No se olviden de seguir a Marta en Pateando Granada. No se olviden de darle un like a este vídeo, de seguirme y muy pronto te pondré más vídeos sobre Granada y rincones del mundo. ¿Ok? Bye bye.